Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy gracias a MGP Motos estamos de prueba de esta nueva Royal Enfield Himalayan 450, un nuevo paso de la marca y vamos a comprobar en esta exhaustiva prueba si esta moto es el gran paso de la marca y si mantiene esa esencia Royal que tanto engancha a todo aquel que la prueba. Así que vamos a ello. Pues aquí estamos con la nueva Royal Enfield Himalayan 450, una Himalayan que, por así decirlo, solo le queda el nombre de la Himalayan anterior, ya que es una moto completamente nueva, con muchísimas cosas renovadas, todas hacia mejor, hacia un nuevo concepto que creo que Royal Enfield poco a poco va desarrollando y va dando pasos cada vez más grandes. Y bueno, esto me recuerda a la primera Royal Enfield que pasó por el canal allá en el 2017-2018. Creo que fue mi primera o mis primerísimas pruebas, que fue pues bueno, la Himalayan. Una moto que en su momento me sorprendió mucho por su concepto de moto todoterreno, por lo fácil que era hacer pistas con ella para alguien pues como yo, que nunca ha hecho pistas, simplemente pistas muy fáciles y más allá no le pidas. Y me sorprendió lo fácil que lo puede llevar, que con su poquita potencia para los 400 centímetros cúbicos, pero bueno, refrigerada por aire, etcétera, motor de carrera larga, y que bueno, se defendía en las autovías y autopistas, le costaba coger un poquito los 120, pero bueno, tal, se defendía. Luego en las carreteras pues más reviraditas, tal cual, pues bueno, no funcionaba mal, pero tenía ese estilo Royal Enfield que poco a poco te va atrapando, de funcionar un poquito más tranquilo, de ritmos mucho más bajitos, etcétera. Y luego poco a poco han ido pasando más Royal Enfield por el canal y todas, como decía, los pequeños pasos de Royal Enfield, siempre manteniendo ese concepto, ¿no? de rodar despacio, rodar tranquilo, pero bueno, cada vez un poquito mejor en muchos aspectos. Y entonces llega esta Royal Enfield Himalayan, que es completamente nueva, con un diseño completamente diferente, aunque con el mismo savoir-faire, ese regustillo que dices, ostras, ves una y ves la otra y dices, ostras, son completamente diferentes. Pero, oye, sí que es una evolución bastante buena y, a mi gusto, muy conseguida. Pero bueno, dentro de lo que cabe, las principales novedades que trae esta Royal Enfield Himalayan del 450 con respecto a su hermana, pues el diseño, como decía, el motor de refrigeración líquida con más cilindrada y más potencia, el acelerador electrónico, un chasis más rígido y robusto, suspensiones de mayor calidad y recorrido, depósito de mayor capacidad, discos de freno más grandes, ergonomía mejorada, asiento regular de altura, instrumentación TFT increíble con mapas, etcétera, o sea que muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos y esta es pues la evolución, una nueva generación de la Himalayan. ¿Y dónde está el gran cambio? El gran cambio, sin lugar a dudas, está en el corazón, está en el motor. Este nuevo motor, que es el primero que hace Royal Enfield con refrigeración líquida, 6 velocidades, 4 válvulas, o sea que, oye, muy bien. Y además con unas prestaciones, la verdad que, oye, no está nada mal, que da 40 caballos a 8.000 revoluciones y 40 Nm a 5.500 revoluciones. Es decir, que tiene buen empuje. Además, tiene un empuje muy bueno a partir de las 3.000 y, oye, eso pues se nota en una facilidad de conducción bastante importante y que, por así decirlo, no pierde ese espíritu Royal Enfield de circular despacio, ya que te puede permitir circular despacio sin la necesidad de subir el motor de vueltas, pues que claro, un monocilíndrico, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida, tiene esa viveza que lógicamente se le presupone y que luego comprobaremos a lo largo de la prueba. Así que bueno, oye, por ahora las cosas son buenas. A mí me gusta, la verdad que todo esto que estamos viendo sobre el papel me gusta. Además, bueno, mantiene muchas cosas de diseños de que llevan a lo largo de la marca, ¿no? Pues esas piñas con ese diseño tan Royal Enfield, por así decirlo, con esos mandos circulares. Yo preferiría siempre las ráfagas de gatillo más que estas ráfagas,
pero bueno, vale, bien, forma parte del diseño. La toma USB tipo C muy bien colocadita en el manillar, que me parece chapó ahí esa colocación del USB, y ciertas cosas que aunque están muy bien acabaditas y tienen muy bien tocar, por ejemplo, las manetas no costaba nada, por lo menos la del freno delantero que fuera regulable. Ya no te pido la de embrague, pero por lo menos la del freno delantero que fuera regulable. Son fijas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a pesar de todo, el tacto es muy bueno. Los pedales, las palancas, tanto del freno como la de cambio, son básicas, son muy normales. Sin embargo, sí que se nota en los reposapiés grandotes, muy de campo, con la goma extraíble. Los reposapiés del acompañante son metálicos, no llevan goma. Pero bueno, bien el asiento a 2 alturas, bien acabadito, con un buen mullido. La parrilla se ve muchísimo más robusta que la anterior generación. Se ve muy sólido el transportín. Y bueno, todo se ve que está muy pensado, pensadísimo, pues bueno, para poder cargar muchas cosas y hacer muchos viajes. Para eso se supone que las suspensiones han sido mejoradas y el chasis también ha sido mejorado. Bien, eso lo comprobaremos lógicamente en marcha. Luego cuando ves el motor se ve compacto, luego lees la ficha técnica y se te dicen, pues bueno, que han conseguido pues haciendo un cárter semiseco, incorporando, bueno, tecnicismos, pero bueno, se nota que es una moto evidentemente pensada para el campo, rueda delantera de 21, se ve grande, todo eso que luego dinámicamente veremos qué tal funciona y qué más nos aporta. Luego sí que verdaderamente llama muchísimo la atención la instrumentación, una instrumentación que luego veremos en profundidad, pero que para mí entender es una instrumentación bellísima con muchísimas funcionalidades. Luego las llantas que son de radios y que según la versión que elijas, son llantas con cámara o llantas sin cámara. En este modelo en cuestión son llantas con cámara. Pero bueno, no pasa nada. Neumáticos mixtos, bueno, que dada la orientación de la Himalayan, yo creo que hubiera sido a lo mejor quizás que fueran un poquito más como su versión anterior, esos Michelin de más de campo que de otra cosa. Pero bueno, no pasa nada, veremos qué tal funciona. Así que, en líneas generales, tenemos una moto, la verdad que completísima, con un depósito más grande de 17 litros, que bueno, que según la marca, 3,6 litros a los 100, da para una muy buena autonomía. Así que bueno, viendo la moto, la verdad que tiene 1000 detalles, 1000 cosas, y bueno, es un diseño que es muy moderno, muy actual y que sigue la evolución de la Himalayan. Ya no es una Himalayan tan sumamente clásica y es una Himalayan más moderna. A mi entender me gusta. Y luego detallazos que a mí me parecen espectaculares. El hueco bajo el asiento trasero es pequeñito, correcto, pero tiene ahí una llavecita que te permite retirar la rueda delantera. O sea que ahí está pensado. Y luego quitas el asiento y te encuentras la regulación tan fácil en altura. Para los más bajitos, pues bueno, tienes ahí esa doble posición, lo cual, oye, está muy bien. Está muy bien poderla regular en 2 alturas y luego también, lógicamente, tienes la opción de elegir el asiento más bajo. Si gastas el asiento más bajo, las 2 alturas son 805-825 milímetros y en este asiento estándar, en la parte más bajita, son 825 y se puede elevar hasta los 845. O sea, que no está mal. De hecho, oye, con 825 milímetros, pero yo creo que prácticamente puede llegar a todo el mundo, pero bueno, lo puedes pedir el rebajado, que es a 800. Así que bueno, tiene muchas opciones y que se nota que Royal Enfield, pues bueno, se inspira en otras marcas, pues ofreciendo pequeñas cosas, pero creo que está muy bien resuelto la regulación de la altura. Así que, oye, muy bien. Otra cosa que está muy de moto de campo es la pantalla. La pantalla se nota que es una pantalla pequeñita, muy de moto de campo, y que lógicamente ahí pues Royal Enfield se aprovecha y dice, pues bueno, te doy como opción una pantalla más amplia, una pantalla con mayor protección. O sea que vamos a tener muchas opciones para Royal Enfield Himalayan según lo que quieras. Si la quieres más campera,
pues vas a tener, pues bueno, hay una opción de pues un asiento completamente corrido, etcétera, etcétera, que le da más altura, etcétera, 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 muchas cosas. O más turística, pues bueno, pues estoy seguro que maletas, top case, pantalla más amplia, etcétera, etcétera. Así que ahí tienes donde elegir y también, claro, a este salto también en calidad, en prestaciones, porque ya son 40 caballos, ya la mete de lleno con muchísimas rivales. Así, a la cabeza, pues todas las rivales trail de 47 caballos, un poco más o menos. La Benelite RK 502, la MID 530 TT, la MID 555 TT que ha pasado por el canal, la Rijo Aventura 500, la MacBoard, la Vogue, seguimos, o sea, hay tantísimas, la Honda CB500X, etcétera, etcétera. Hay un amplio abanico, entra de pleno en eso, con esos rivales, unos rivales muy duros, unos rivales con mucho poderío, todo se ha dicho de paso, pero quizás con una concepción quizás diferente. Son motos que son motos de helados, con 47 caballos, con diferentes filosofías, con diferentes funcionamientos, pero en cierto modo son todas muy parecidas, todas muy iguales en ciertas cosas. Y aquí viene la baza de Royal Enfield, con su espíritu, con su tal, con su cual, que tiene que saber vender y que lógicamente esta moto, esta nueva Royal Enfield, tiene que tener como tienen otros tantos modelos como en el anterior Royal Enfield, como son las Classic, como son las Shotgun, como son las Super Meteor, como son las Meteor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque por sus características intrínsecas, pues tipología de motor, etcétera. Pero esta es más moderna, bazan muchos juegos y a lo largo de la prueba tendremos que ver si es capaz y sigue manteniendo todo este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que hemos dicho y hemos hablado muchas cosas y creo que ya llega el momento de echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 452 centímetros cúbicos. Es un monocilíndrico de 4 válvulas, cilindro y 4 tiempos, con refrigeración líquida. La potencia máxima es de 40 caballos a 8.000 revoluciones y el par máximo de 40 Nm a 5.500 revoluciones. El número de marchas son 6. El chasis es un doble cuna de acero. La suspensión delantera es una horquilla invertida, fermentada por software con un diámetro de barra de 43 mm y un recorrido de 200 mm. La suspensión trasera es un doble brazo con monoamortiguador progresivo y un recorrido de 200 mm. El freno delantero es un solo disco de 320 mm, una pinza flotante de 2 pistones. El freno trasero es un disco de 270 mm con una pinza monopistón. La rueda delantera es una 90-90 en llanta 21 y la rueda trasera es una 140-80 en llanta de 17. La longitud máxima es de 2.285 mm, la anchura máxima es de 852 mm, la altura máxima es de 1.316 mm, la distancia entre ejes es de 1.510 mm, la altura libre del suelo es de 230 mm, la altura del asiento es de 825 mm, la capacidad de depósito es de 17 litros, el peso en orden de marcha es de 196 kilos y el consumo homologado es de 3,6 litros a los 100. Y llega el momento de echar un vistazo a la preciosísima instrumentación. Esta pantalla circular con 2 versiones para verlo, una que llaman analógica, que es para mí entender la más bonita, y una que llaman digital. Ambas tienen un ordenador de a bordo muy completo en el que te informa de muchísimas cosas, pues de Trip 1 con el consumo que haces hecho en el Trip 1, el Trip 2 también, tiempo de rodadura, temperatura del motor, etcétera, etcétera. Muchísima información, no te la acabas. Pero bueno, llega el momento más importante, que es la aplicación nueva de Royal Enfield, que bueno, es aplicación para smartphone que te permite tener los Google Maps. Verdaderamente funciona muy bien. El famoso Tripper que tenía antes, que en la versión analógica sí que es un Tripper completamente incluido en la instrumentación, pero si te pasas a la versión digital, tienes los mapas. Aparte del Tripper, tienes los mapas, que con el pequeño joystick, que se funciona muy bien, que tiene un buen tacto, pues puedes hacer zoom in, zoom out, puedes manejar muchas cosas. Aparte,
las llamadas, música, etcétera, etcétera. O sea que la verdad que funciona muy bien, es una pantalla extraordinaria. Chapó, chapó por lo bien resulta que está y que lógicamente si quieres navegar yo recomiendo gastarla en la función digital, que pues bueno, no deja de ser una distracción más, pero ya no lo tienes en el móvil, lo tienes en la pantalla. O sea que me parece bien esta inclusión y dentro de lo que cabe habría que probarlo con mayor profundidad, a ver si pues bueno, consigo pues que Royal Enfield pues viaje a Cuenca como otras veces en su quedada y poderla ver con tranquilidad y ver qué tal funciona y bueno, me gustaría poderlo probar con mayor profundidad porque claro, esta se prueba haciendo muchos kilómetros en un viaje porque a mí durante la prueba no me ha fallado, pero a lo mejor no he hecho un recorrido muy amplio donde haya habido pues bueno, fugas de cobertura o cualquier cosa, no lo sé, estas cosas se prueban mucho con los kilómetros y sobre todo con un viaje relativamente largo que por circunstancias no me ha dado tiempo, pero en líneas generales ha funcionado muy bien, no he tenido ninguna pega ni ninguna queja en ningún momento y la configuración ha sido relativamente sencilla. Ha sido seguir los pasos que ponía en el móvil, principalmente en la aplicación. O sea que funcionamiento chapó y luego, como no, los modos. El modo Performance, que es el más potente, y el modo Eco. Los dos, pues con la posibilidad de tener el ABS conectado y el ABS desconectado. Royal Enfield dice que tiene 4, pero en verdad son 2, los cuales puedes conectar y desconectar el ABS. Así que, bueno, no está nada mal la instrumentación, que a mi entender es preciosa y tiene muchísima información y en líneas generales funciona muy bien, sobre todo cuando se enciende la reserva, te dice lo que te queda de depósito con el consumo que has estado haciendo, o sea que muy bien. Además funciona realmente bien y es bastante de fiar. Así que bueno, chapo, me ha encantado la instrumentación y bueno, toca el momento de subirse a la moto. Y nos subimos a esta Royal Enfield Himalayan. Y lo primero que sí que notamos es que la pata de cabra es cortita y hay que inclinar muchísimo la moto. Hay que hacer relativamente fuerza para ponerla recta. Y ahí es en el último momento que se notan esos 192 kilos con el depósito lleno. O sea, sí que se nota un poquito, muy poquito, pero es principalmente porque la pata de cabra es muy corta. ¿Ves? Un pequeño defectillo que se nota cuando te mueves así en parado y la pones vertical. Por lo demás, una ergonomía muy cómoda. Yo esperaba el manillar un poquito más ancho, pero bueno, es una anchura muy correcta. Todo en su sitio, bien. La postura muy buena. El triángulo me parece muy correcto. El triángulo muñecas, cadera, tobillos me parece correcto. Una posición muy trail. Se nota que buscan una moto cómoda. Esta gente de Royal Enfield ya la notas relativamente confortable en las suspensiones aquí en parado, pero bueno, lo importante, vamos a arrancar este monocilíndrico de 40 caballos de nueva factura de Royal Enfield y vamos a ver qué tal funciona. Y ya estamos en autovía y autopista. Lo primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Me encuentro comodísimo, es una moto muy cómoda, tanto de posición ergonómica como de suspensiones y de funcionamiento del motor en general. La pantalla hace muy poquito, diría que es casi una naked, pero no lo es ya que te cubre un poquito el pecho. Sí que sería necesario, si vas a hacer muchos kilómetros por autopista y a velocidades pues, legales, a 120 kilómetros por hora, pues coger la cúpula más alta que ofrecerá Royal Enfield como opción para que te cubra un poquito más. Por lo demás, oye, muy buena. Lo único, que con el paso de los kilómetros, yo noto que quizás el asiento en su posición más baja debido a mi altura y pues bueno, mis piernas que son un poquito más largas, pues quizás tengo esa posición que está la rodilla justo ahí en la cadera y puede pues cansar un poquito, pero bueno, sería poner el asiento en la posición más elevada para elevar un poquito la cadera y que la rodilla baje un poquito para que ya mi ergonomía a mí personalmente me fuera perfecta. Y luego, la verdad que me vendría muy bien el asiento más bajito para la ciudad para hacer perfectamente pie al suelo. Así que sería bueno hacer ese pequeño cambio, pero bueno, como habéis visto, es algo muy fácil de hacer. Sí que a nivel ergonómico y a nivel protección aerodinámica, solo echarle en cara que la cúpula es pequeñita. Pero bueno, también es una moto más pensada
en este caso para el off-road. Pero bueno, sería cambiar una por la otra y es algo que bueno, ya las opciones que creo que todas las marcas a día de hoy se van a aprovechar de eso. Pero bueno, a nivel económico muy bien, y a nivel de funcionalidad, ¿cómo va esta moto? ¿Cómo va este nuevo motor? La verdad que ya notas este motor, un motor vivo en estas circunstancias. El motor se nota ya con empuje a partir de las 3000, se le nota muy vivo, y como va subiendo de revoluciones, la verdad que muy bien. A 4000 vueltas en sexta vas a 80, a 5000 vas a 100, ya se notan a 5000, 5500 notas unas vibraciones. Es un monocilíndrico, se tenían que notar en algún momento, pero no son molestas. Pero conforme ganas velocidad y llegas a los 6000 vueltas, que son las 120 justo y clavado, como que se mitigan, como que desaparecen, y la verdad que perfecto, se podía aguantar perfectamente esa velocidad durante mucho tiempo. Ten en cuenta que te quedan 2000 vueltas más hasta llegar a la línea roja, que son las 8000. La moto, a pesar de ser bastante confortable de suspensiones, la moto se nota estable, se nota cómoda, muy confortable y impertérrita. Se mueve muy bien en estas vías. Eso sí, se nota que la quinta y la sexta son relaciones especialmente largas. Entonces, si quieres unas buenas recuperaciones, quizás sí que sea lo obligatorio a lo mejor bajar una marcha. Pero bueno, dependiendo de la necesidad, porque el motor se nota muy vivo, con un buen empuje, y sí que te permite, pues bueno, de las 4000 a las 6000 vueltas, pues bueno, quizás a lo mejor si necesitas un poquito más de vivacidad en esa recuperación, sí que se necesita meter quinta, o incluso si en carreteras secundarias meter cuarta, pero en auto y autopista meterte en las 5000, que son 100, 5000, 6000, es muy fácil y el motor responde muy bien en ese aspecto. Así que, oye, cumple muy bien. Así que bueno, vamos a salir de estas vías aburridas, pero que eran el punto flaco de la anterior generación, y que en este caso no lo es. No lo es porque la moto con 40 caballos funciona perfectamente en estas vías y no hay nada que achacarle. Así que chapo por Royal Enfield, porque un punto flaco que tenía en estas vías lo ha solventado de manera perfecta. Así que bueno, vamos allá y vamos a salir de estas vías y vamos a las vías secundarias. Y ya estamos en las vías secundarias. Las vías secundarias tienen el adelantamiento, esa maniobra siempre peligrosa, y aquí, pues bueno, como decía, quinta y sexta son marchas muy largas, recomendable bajar a cuarta, incluso a tercera, para tener la suficiente viveza y que el motor empuje sin ningún tipo de problema. El motor, a partir de las 6000, sí que empiezas a notar muchas más vibraciones, notas que ya no es su régimen cómodo, pero sí que estira hasta la línea roja sin ningún problema. Y bueno, lo puedes hacer para adelantamiento o cualquier cosa, pero bueno, no es el ritmo, no es el rango de revoluciones. Y aquí sí que empiezas a notar el espíritu Royal Enfield, de poder meter sexta, ir a 80 tranquilamente y disfrutar del paisaje, disfrutar de todo. Que bueno, que quizás si abres un poquito el gas fuerte o dejas caer un poquito la moto de revoluciones, sí que notes algún traqueteo intrínseco al monocilíndrico, pero bueno, es que vas ya bajito de vueltas y una marcha muy larga, es algo normal. Y bueno, quizás ese empuje es un poquito más lento, más progresivo, porque la sexta es larga, pero disfrutas, y ahí sí que te llega ese saborcillo a la antigua Royal Enfield, a la Royal Enfield de la antigua Himalayan. Sí que lo tienes, sí que te permite disfrutar de esa conducción, pero además te permite, pues eso, una conducción un poquito más viva, un poquito más alegre, porque el motor lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que puedes jugar cuarta, quinta, ir más a un ritmo más vivo, más cual, y a pesar de todo, los consumos se mantienen muy bajos. Yo, a lo largo de toda la prueba, he hecho 3,3 litros, y he de decir que muchas veces me he movido por la parte incómoda del cuentavueltas. Así que chapó por el consumo de esta Royal Enfield Himalayan. Se ha portado muy, muy bien. Y por lo demás, una agilidad buena. No es una moto agilísima, la llanta delantera no obliga a hacer, pero aún así se maneja muy bien, un ritmo muy vivo, muy alegre y también muy royalero, por así decirlo. O sea, que te permite ir, oye, tranquilamente disfrutando sin estar pensando en qué marcha voy ni nada por el estilo, simplemente disfrutando, cortando, abriendo gas, Más fácil de hacer en quinta que en sexta, porque sexta es muy larga y habría que a veces, pues bueno, notar que dices, ostras, pero bueno, sin ningún tipo de problema. Así que
chapó en ese aspecto. No se acumula cansancio, yo no he acumulado ningún cansancio, una moto muy confortable y que se nota muy disfrutona. Así que bueno, dado todas estas cosas, habrá que ver qué tal funciona ciertas cosas que vamos a probar en las curvas. Y ya llegamos a las curvas. Lógicamente esta moto en curvas no es la más ágil del planeta, ni muchísimo menos, pero es una moto que se nota segura, una moto que notas que se deja llevar muy bien, una moto divertida, una moto con la cual te lo pasas muy bien y empiezas a trazar las curvas a muy buen ritmo, pasártelo muy bien. Las suspensiones sí, son blanditas, correcto, son confortables, correcto. Lógicamente si empiezas a apurar la frenada, etcétera, etcétera, vas a notar la transmisión de masas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que puedes hacer las curvas al mismo ritmo, sea el tipo de carretera que sea. Tú puedes hacer carreteras secundarias también, da igual, sea como sea el tipo de carretera, porque te permiten ese ritmo, esté roto el asfalto o no, porque las suspensiones se lo comen todo, funcionan muy bien. Entonces, oye, mantener un ritmo vivo y divertido, aunque el asfalto esté completamente roto, es muy de agradecer. Y entonces aquí te lo pasas genial. Que sí, que las suspensiones son blanditas, que cuando empieces a apretar y apurar la frenada notarás la transmisión de pesos, etcétera, etcétera. Correcto. Pero es que esta Royal Enfield frena de verdad. El tacto del freno delantero sí es un tacto de moto turística con muchas aptitudes off-road, es decir, cuando tienes que apretar la maneta hay que apretarla contundentemente, pero es que frena mucho. O sea, si te subes a esta después de haberte subido a la Himalayan clásica, a la Himalayan anterior de generación, es que es una pasada lo que frena muchísimo. El freno delantero es brutal, frena de verdad, y el trasero igual que en todas las Royal Enfield, funciona muy bien, buen tacto, dosificable, potente, etcétera, etcétera. Así que chapó por Royal Enfield porque ha sabido cambiar, ha sabido mejorar esa frenada delantera que siempre se la ha echado en cara en muchos modelos. Yo me he fijado y la bomba es diferente, o sea que a lo mejor no iba tan desencaminado cuando decía, oye, yo creo que lo que le falla a este freno delantero es la bomba. Pues bueno, sí, quizás, pero bueno, funciona muy bien, la verdad, muy bien. Yo sí que me gustaría que la maneta fuera regulable, pero bueno, da igual, tampoco pasa nada, pero bueno, mejor regulable. Por lo demás, la moto la verdad que tracciona muy bien, apenas tiene inercia, el peso no se nota, se nota ágil dentro de la llanta de 21 y oye, muy confortable, te permite un ritmo muy bueno, tracciona muy bien, está aplomada. Y luego el ritmo, qué decir, yo sí que te puedes ahorrar algún cambio de marchas que otro apurando más allá de las 6000, correcto, pero no es lo más agradable, no es lo más bonito porque empiezan a salir vibraciones, empiezan a salir cosas a partir de las 6000 y ya se notan. Es un monocilíndrico, entraba dentro de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que mejor moverte segunda, tercera, cuarta, dependiendo de las curvas, etcétera, etcétera. Vas jugando, vas empalmando las curvas. El cambio, la verdad que muy agradecido. La palanca tiene la dureza correcta tanto y la maneta también, entra muy fácil, se cambia muy bien en el embrague antirrebote, funciona, así que chapó. Entonces trabajas, la moto retiene, cortas, frenas, tal cual, y te permite ir trazando las curvas una detrás de la otra de una manera muy divertida, muy sana, muy segura. La moto la verdad que funciona muy bien en estos lados y vas con un ritmo muy vivo, sin ser un ritmo deportivo, sin ser un ritmo racing, pero oye, un ritmo la verdad que de sonrisita tonta, de diversión, de pasártelo bien, y la verdad que la moto se siente muy estable en frenadas, en aceleraciones. El motor se siente vivo, muy vivo, con ganas de ofrecerte, de darte, y te lo da todo, la verdad que te lo da todo. Empieza a dártelo a las 3000 y va subiendo, que sí, que a partir de las 6000 salen vibraciones, correcto, pero te lo sigue dando. Puedes ahorrarte esos cambios que decía de marcha apurando hasta las 8000, que no es necesario, correcto, que puedes meter a las 6000, 7000, meter la marcha siguiente, por supuestísimo, y no es necesario exprimir tanto, pero bueno, si te apetece, puedes. Así que, oye, chapó, me ha gustado mucho en curvas esta moto y me lo he pasado muy bien. Así que, oye, como decía el anterior Royal Enfield Himalayan, esta moto me sorprende, y esta nueva Royal Enfield Himalayan 450 me está sorprendiendo, y mucho, y para bien. Pero bueno, vamos a ver qué capacidades viajeras tiene.
Y ya estamos pues pensando en viajar, ¿no? Pues bueno, esta Royal Enfield está pensada para viajar, sin lugar a dudas. Tiene un buen transportín, un depósito grande metálico en el que puedes poner una bolsa de imanes o una bolsa como quieras sobre depósito, unos buenos anclajes para poner maletas, top case, bolsas en el asiento trasero, todo lo que quieras está pensada para viajar. Regulación de precarga del amortiguador trasero, impresionante. O sea, eso es también muy necesario porque conforme se nota que es una suspensión muy ajustada a Air 1, entonces cuando le pongas peso, cualquier cosa, esa precarga hay que darle. Pero bueno, para eso está, para darle. Así que sin ningún problema. La protección aerodinámica, pues lo dicho, con la cúpula de serie es prácticamente nula. Hay que poner una cúpula opcional, sí o sí. Por lo demás, el confort es total. Como decía, es una moto muy, muy confortable. Yo, en mi caso, con mi altura, para hacer un viaje, sin lugar a dudas, la ponía en la parte más alta, el asiento, para que, oye, la rodilla me quede un poquito más bajita que la cadera y ya totalmente cómodo. Mi altura me lo permite para poder hacer pie y manejarme. Así que total, o sea, recordaros que mido 1,83. Así que, chapo. Luego el motor tiene empuja de sobra. A partir de las 3000 con 40 metros de par, empuja de sobra para moverte a ti y a toda tu carga. O sea que por eso, sin ningún problema. Así que yo creo que cansancio nulo, un motor confortable y luego lo mejor, un consumo que, me repito, es irrisorio. 3 litros con 3 a los 100, siendo incluso en algunos momentos despiadado. En esos momentos sí que ha llegado a subir un poquito más, pero bueno, la verdad que se ha mantenido bastante estable, ir estabilizándose cuando hemos cogido autovía, autopista, etcétera, etcétera, en unos 3,3, lo cual me parece muy muy bueno porque es incluso inferior a que homologa la marca por muy poquito. Así que genial a la hora de viajar y bueno, vamos hacia el off-road. Estamos en off-road y aquí sí, chico, te has comprado una Royal Enfield Himalayan. Está pensado para esto. La verdad que una confianza total y absoluta. Estas suspensiones se lo tragan todo. Si las otras suspensiones eran buenas, estas son extraordinariamente buenas. Se lo comen todo, sea el bache que sea. Te da una confianza total y absoluta, una seguridad increíble. Te puedes poner de pie, compensarlo. Luego, la facilidad del ABS desconectable, que es darle un botón, lo mueves en el joystick y ya lo tienes desconectado. Genial. Te permite un ritmo más alegre del que yo, con mi experiencia, mi saber hacer en off-road fuera de carretera, la verdad que sería aconsejable en una moto de prueba. Además, para pistas fáciles, que es lo que yo hago y es lo que al fin y al cabo me gusta y lo que creo que mucha gente va a hacer, chapo. Se maneja de una manera increíble. O sea, es la típica moto que te digo, de verdad, te va a permitir ir más allá de las carreteras en busca de un mirador, en busca de tal, incluso decir, oye, quiero hacer la Transpirenaica Off-Road. Yo creo que está más de sobra capacitada. No la he hecho, no sé cómo son las pistas, pero yo creo que si las pistas no son de una dificultad media, seguro que vas a poder hacerlas. Así que me parece genial. Y luego a la hora de las caídas, la verdad que a mí estas defensas, que me parecen bellísimas del depósito, de una funcionalidad total, y luego le añades cualquier otra defensa para el motor o cualquier cosa y ya está. O sea, está pensada para esto. Decir que estas defensas sí se pueden quitar y de una manera muy sencilla. Y además los tornillos, a poco que te fijes, los ves y son fáciles de quitar sin ningún problema, por si no te gusta la estética o si te cae en algún momento, y pues bueno, podrás cambiar con total facilidad. Así que, chapo, genial en ese aspecto y en esas capacidades off-road. Comparación con comparar esta Royal Enfield Himalayan conceptualmente, pues es difícil, pero como moto es fácil. ¿Por qué? Porque ahora entra de lleno en el segmento A2, entre los 40 a 47 caballos, y hay chopecientas motos de esa concepción trail. Hay muchas, empezando por el rival más difícil, la nueva Vogue 525 DSX, siguiendo incluso con su hermana Vogue, la 650 TS,
etcétera, etcétera, la 500 TSX de Vogue, luego pues la Smith, la Honda, o sea, hay infinidad de motos que incluso han pasado por el canal que tienen esa conceptualidad, ese concepto pues trail que te permiten hacer un road, etcétera, etcétera. Pero Royal Enfield juega con la baza que decía yo de ese espíritu Royal Enfield, de ese ride pur, de esa manera de rodar tranquilo, vivir despacio, etcétera, etcétera. Y esta Himalayan, a mi entender, lo conserva. Y tiene también esa versión más moderna. Entonces amplía mucho el abanico y entonces te tiene que gustar esa conceptualización. Es un monocilíndrico, es quizás un poquito más tranquila, también quizás es la más off-road de todas, con esas capacidades también muy buenas de carretera, pero bueno, ahí está, ahí lo tienes. Entonces, quizás entra ya lo más irracional y lo menos razonal. ¿Sabes? Entra mucho más el corazón que el cerebro en el momento de elegir y en el momento de cualquier cosa. Y entonces ahí sí que, pues bueno, juega la baza. Royal Enfield, lo cual, pues bueno, ni es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Entonces, compararla con todas las demás, pues quizás sí que pierde en el aspecto potencia, quizás sí que pierde un poquito en el aspecto orientación asfáltica, pero lo gana en espíritu y lo gana en la orientación off-road. Así que ahí va, a gusto de cada uno. Decantarse por unas o por otra es difícil. A mí personalmente, ya sabéis que a mí el espíritu Royal Enfield han pasado por muchas por el canal y siempre me ha atrapado. Iluminación nocturna. Vamos allá, vamos a probar este faro full LED y esas luces traseras tipo puzzle. Pues bueno, las luces traseras la verdad que fantásticas, se ven perfectamente. Y luego la instrumentación, pues la verdad que es genial. Además es súper pija porque es progresivo la manera de pasar del día a la noche. Es muy pijo el tema. Pero bueno, es un detallito. Pero bueno, vamos a lo importante, la iluminación delantera. La iluminación delantera, el haz de cortas, amplio, profundo, muy amplio, una profundidad muy buena, pero para mi gusto le falta intensidad. Han pasado muchas luces por el canal y le falta ese punto de intensidad para poder decir que es sobresaliente cum laude. Son buenas luces, pero le falta un punto de intensidad. Creo recordar que ya le pasaba a la Shotgun y también le pasa a esta Royal Enfield Himalayan. Al fin y al cabo el faro es muy parecido, por no decir igual. Ponemos las largas. Y las largas, 3/4 de lo mismo. Me gusta que se superponga a la luz de cortas, pero el haz simplemente se superpone y amplía tanto en amplitud como en longitud, pero con la misma intensidad. Y ahí quizás, pues eso, son buenas luces, sin lugar a dudas, pero para mi gusto, para que fueran sobresaliente cum laude y estuvieran muy muy bien y decir, oye, están en el top, les falta ese punto de intensidad. Son buenas luces, pero para mi gusto, y me repito ya por última vez, les falta ese punto de intensidad. Son amplias y son profundas, muy bien en ese aspecto, pero de intensidad normales. Y llega el momento de probarla con el acompañante. Y a nivel acompañante, bien, hay espacio, bastante buen espacio para los dos. Sí que noto yo personalmente que las rodillas del acompañante me quedan un poquito altas, pero bueno, es un pequeño detalle sin mayor importancia. Así que bien, noto que la moto sí que se hunde mucho. Como decía, se nota que la moto está muy pensada para uno y para el peso de uno. Yo con mis 73 kilos, pues bueno, bien, pero creo que con un acompañante es necesario ajustar esa precarga para que no se hunda tanto de atrás, cosa que a mí personalmente no me gusta. Además, el ajuste de la precarga es bastante fácil, no hay ningún problema. Y por lo demás, el comportamiento dinámico, genial. La moto acelera muy bien, frena también muy bien. Recordemos que tiene mucho empuje a partir de las 3000 vueltas. Quizás
sí que necesitas a lo mejor estirar un poquito, sobre todo a la hora de llegar quinta y sexta. ¿Por qué? Porque son marchas muy largas y si verdaderamente la moto se te queda por debajo, muy cerca de las 3000, sí que notas que dices, ostras, que he perdido un poquito de empuje, ¿no? Pero bueno, también debido al peso extra, pero bueno, eso es un poquito más que bueno, casi es imperceptible y si te acostumbras un poquito, pues nada, es súper rápido. La frenada, la verdad que responde muy bien, tanto el delantero como el trasero, sin ningún problema. El trabajo de Royal Enfield con el freno delantero me parece muy bueno. Simplemente es que el trabajo de Royal Enfield con el freno delantero me parece genial, así que la moto se siente muy estable y se siente confortable, por lo menos para el piloto. Vamos a ver, como siempre, la opinión del acompañante, que es infinitamente más importante que la mía. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Royal Enfield Himalayan 450. Pues bien, esta moto es una moto de tamaño mediano, diría yo, en el que se puede subir y bajar de forma cómoda. Vale, es cierto que las estriberas están bastante altas, por lo que hace que subir y bajar sea más cómodo. El asiento está un pelín más alto que el del conductor, pero no una cosa llamativa. Es un asiento cómodo, ni muy blando ni muy duro, estándar, normal, cómodo, con un espacio suficiente, al menos para mi complexión. Tiene unas agarraderas laterales que son así unos hierros que sobresalen, que te puedes coger bien, fácilmente. Pero, como os decía, tiene las estriberas un poquito altas y como adelantadas, ¿vale? Por tanto, la posición, aunque es una posición cómoda, al cabo de un rato para mí no es tan cómoda y es como se nota en otras motos, a lo mejor es como si estuvieras haciendo una sentadilla continua. Por tanto, yo sé que a caballero motorista esta moto le gusta mucho, pero para el acompañante, al menos para mí, ir mucho rato en ella no es cómodo, pero a lo mejor otra persona se sube y es ideal, ¿vale? O sea que esto siempre hay que probarlo. O sea que yo diría que para trayectos cortos, pues el acompañante puede ir bien, pero en mi caso para trayectos largos la verdad es que no me resulta del todo confortable. Y ha llegado el momento de contestar a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad de YouTube. Y la verdad que han sido muchas, así que voy a intentar ser muy rápido para no alargar en exceso el vídeo, que siempre me lo echáis en cara. Agustín González 13 pregunta que hermosa, que a su novia le encantaría. Pues seguro que sí. Tutsuli77 dice que a pesar de su apariencia off y rutera, ¿cómo la valorarías para darle un uso diario? Lo que viene a ser segunda moto para moverte al día a día, recados, trabajo, consumo, mantenimientos, comodidad y capacidad de carga. Me parece una moto perfecta como segunda moto. Un consumo de 3,3 es un consumo muy bueno, incluso 3,6 también es un consumo muy bueno. Los mantenimientos a la Royal Enfield los hace cada 10.000 kilómetros. La verdad que está muy bien, la moto es muy cómoda. Yo con mi 1,83 m y con el asiento en su posición más baja llego perfectamente, pero para hacer muchos kilómetros sí que la pondría en posición más alta, pero bueno, eso es nada más. Y capacidad de carga, tiene una capacidad de carga excelente. Le pones el top case, le pones una bolsa sobre depósito, tienes capacidad de carga de sobra. 00 Adrián pregunta que podrías comentarnos si se siente más pesada que la anterior. Es tan cómoda tanto para el piloto como para el acompañante. De amortiguación es blanda, hay que llevarla muy arriba de revoluciones, hace mucho ruido el motor en sí. Muchas gracias. No se siente más pesada que la anterior, sobre todo en marcha. Sí que se siente un poquito más pesada debido a que la pata de cara es muy corta, entonces al momento de ponerla de pie tienes que levantarla mucho. Eso es un poquito, yo creo que sería algo que a mejorar por parte de Royal Enfield, poner una pata de cara un poquito mejor diseñada, ¿vale? ¿Es cómoda? Sí que es cómoda para el piloto, muy cómoda, muy confortable. Para el acompañante, pues creo que mejor su apartado, donde los contará mejor. ¿Hay que llevarla muy arriba de vueltas? No, no es necesario. A partir de las 3000 vueltas hay empuje más que de sobra. ¿Y hace mucho ruido el motor en sí? No. Hace el mismo ruido que cualquier moto normal. O sea, no me parece que haga excesivo ruido, y además el ruido del escape es muy Royal Enfield. Desastre81 dice que disfruta la moto a altura del asiento al suelo y qué tal se llega. Pregunta
para el acompañante, ¿cuál es más cómoda, la Vogue 525 DSX, la Mid, la TRK o esta? ¿Qué tal funciona con el acompañante? Pues yo llego bien al suelo, sin ningún tipo de problema, se llega bien, sobre todo en la posición baja. Luego hay un asiento más bajito, o sea, yo creo que es una moto que Royal Enfield ha pensado para todas las alturas, o sea, que simplemente sería pedir opciones y ya está, ¿vale? Para el acompañante te recomiendo que pases por todos esos vídeos porque ahí tienes todas y cada una de las conclusiones que tiene de cada moto, tanto de la TRK como de la Vogue, como de la Mid y como de esta. Y con el acompañante de la moto, la verdad que funciona muy bien, la verdad que funciona muy bien. Y una pregunta 00 dirán que se me olvidaba si la suspensión es blanda. Sí, es blandita, es confortable, más que blanda, diría yo, porque luego la puedes ajustar la precarga tal cual y bueno, pero sí, es una suspensión pues blandita y bueno, confortable. Ariel Motos pregunta de ¿la conducción es más suave que la 411? Sí, es más suave y la otra ya era suave, pero esta es muy suave, muy fina, muy agradable. Chas Contoc pregunta que el display tablero se logra captar cuando vas en ruta contra la 411, es más off-road o más cómoda. El display se ve perfectamente en cualquier condición, o sea, siempre se ve bien. Con respecto a la 411, sí, es un poquito más off-road y sí es más cómoda. Andrés Fernández 85 dice los consumos cada 100 kilómetros, la vibración de la moto 120 por hora, revisiones. Los consumos es 3,3, la moto apenas tiene vibraciones a los 120 kilómetros horas y las revisiones son cada 10.000. Tron Interesado dice que esta sí que le gusta. ¿A cuántas revoluciones va? A 120, 130 es esta, si lo notas muy forzada. A 120 kilómetros por hora va 6.000 revoluciones y no se nota para nada forzada. Miguel GH96 dice, para personas de más de 1,85 m es una moto cómoda, sí, con la posición más alta del asiento. Lucky del BGS dice, con muchas ganas de ver la prueba. ¿Qué tal para viajes a dúo? Gracias. Yo creo que es una moto apta para viajes a dúo, pero con la precarga de la suspensión trasera bien ajustada. Ricardo Messing pregunta desde Uruguay, ¿cubiertas túbeles? Si pides el modelo con ellas, sí, si no con cámara. Sancho Saurio pregunta, dice que genio, que para las curvas en carretera se siente ágil, el aro 21 le penaliza mucho. No se siente súper ágil, pero sí, se siente lo suficientemente ágil para moverte sin ningún tipo de problemas y no le penaliza mucho, para nada. De Vogue Rider dice, ¿cómo funciona el control de tracción y cómo de intrusivo es el ABS? Le encanta mi canal. Pues yo creo que no tiene control de tracción, pero bueno, desmentirme porque ahora no lo recuerdo, y el ABS la verdad que es poco intrusivo y funciona cuando tiene que funcionar, o sea que muy bien. Furtames dice que esta moto será un gran acierto, sin lugar a duda, no será, lo es. Bala79 dice que guapa, esta sí merece un rum en el semáforo. Bueno, no lo he hecho, pero la verdad que de una manera fantástica ha funcionado muy bien y alguna mirada que otra ha captado en los semáforos. Servan Blanco pregunta que con este modelo si pienso que Royal Enfield ha perdido su esencia ofreciendo lo mismo que otras marcas ofrecen. Pues pienso que no, me he llegado a preguntar lo mismo que tú, pero pienso que no por una sencilla razón. Creo que sigue manteniendo ese espíritu, lo que pasa es que sí que se acerca a ofrecer algo que los demás ofrecen, pero con sus diferencias y con su estilo, lo cual pienso que está muy conseguido. Alejandro Martínez Rozal dice que vale la pena pagar los 3.000 euros de diferencia entre esta y una BS6 400 de segunda mano. Yo pienso sin lugar a dudas que sí. Y añade que lo pregunta porque no le gusta pasar de velocidades legales y que la duda va dirigida a que si esta puede aportar esta nueva versión a lo que no nos gusta correr. Aporta una calidad de suspensiones mejor, una mejor rodadura, aporta muchas pequeñas cosas que sí que hacen que la compra merezca la pena. Ignacio Gómez Prats pregunta de que a sus países llegan sin túbeles. Si sabe si la marca lo ofrecerá aparte, pues completamente lo conozco porque cada distribuidor en cada país hace un poco de su capa un sallo. L. Azar Mogollón pregunta que qué tal la moto para diario y el viaje, comparada con la 450 MT de CF Moto junto a la Vogue 525 DSX y esperando a que llegue la moto a Colombia. Pues creo que es una moto perfecta para diario y también para viajar. Luego, no he probado la CF Moto 450, así que no la puedo comparar,
Y la Vogue 525 DSX tienes un super vídeo aquí en el canal donde puedes hacerte cargo un poco de cómo funciona. La DSX, para mi entender, es un poquito más carretera y bueno, y ahí está un poquito la principal diferencia. ABN5TP dice que le gustaría una breve comparativa con la Scrap 411. Tienes un vídeo de la 411 total y absoluto en el cual poder hacer tú también tus propias comparativas, tus propias conclusiones. Pero bueno, esta Himalayan es mucho más moderna y entonces tiene mejor chasis, mejores suspensiones y eso marca la diferencia, aparte del motor que es más potente. Amancas pregunta de qué saludos desde Lisboa. Ya iba la pregunta, ¿se puede desmontar de forma fácil todo el protector del depósito que envuelve la moto? Es un tema estético que no le convence y quisiera saber si se puede retirar de forma fácil. Y que sabe que en caso de caída realiza su función, pero que buscaría otro que más discreto. Pues sí, se puede quitar, en verdad son unos 6 o 8 tornillos, o sea que es muy fácil, de verdad que es difícil a lo mejor grabarlo y que lo veas, pero es fácil, o sea, son 4 tornillos por así decirlo. Medina DC2NK pregunta de que de la Shogun le frena la refrigeración por aire, de esta que es líquida y el monocilíndrico. ¿Lleva razón o me estoy equivocando y me merezco una Royal Enfield y dejarme de prejuicios? Te estás equivocando, te mereces una Royal Enfield, la que quieras, la que más se acople a tu estilo, la Shotgun o esta Royal Enfield Himalayan, la que quieras, las dos lo vas a disfrutar mucho y vas a estar inundado del espíritu Royal Enfield, que es muy bueno. Mick F3672 dice, ¿te la comprarías una de estas vieja para hacer el cabra por los caminos? Se le pasa por la cabeza. Sí, me lo compraría y quizás aprendería mucho de ir por los caminos. Cigus52 pregunta de cómo se maneja en off-road teniendo el peso que tiene y se influye demasiado. Se maneja muy bien en off-road y el peso no influye. Y está muy bien situado el peso, lo suficientemente bajo, lo suficientemente centrado, todo perfecto para que ese peso no se note y en off-road funciona realmente bien. Puntillo Amarillos dice, el corazón en esto de las motos puede dar la razón. ¿Que esta 9 Himalayan va a capturar el corazón de los moteros o la razón? Un saludo, caballero motorista. ¿Corazón o cerebro? Pues yo creo que esta Royal Enfield Himalayan va a estar un 50-50 en ambos casos y creo que de una manera muy inteligente por parte de Royal. Tomás Guerrero pregunta de que le gustaría saber si las marchas son muy cortas para al andar en ciudad, ya que entiende que tiene una caja de sexta marcha. No, de primera a cuarta están muy bien escalonadas, quinta y sexta son un poquito más largas, pero bueno, para andar en ciudad, perfectas. Jesús H108 pregunta de ¿puede ser una buena opción para los que, como yo, gustándonos especialmente la 411, necesiten por falta de tiempo más velocidad punta para viajar? Sí, sin lugar a dudas, creo que es una muy buena opción para viajar. Un desconocido que no pone nombre dice, por casi el mismo precio te quedarías con la Royal Himalayan o la Vogue 525 DSX. ¿Cuál es mejor en off? En off es mejor la Himalayan y por casi el mismo precio me entrarían mucho las dudas. Yo pienso que la DSX 525 es más una moto pues más estándar, sin tanto espíritu, sin tanto corazón, sin tanto espíritu de marca, y el espíritu de marca de Royal Enfield a veces marca la diferencia y creo que me inclinaría hacia la Himalayan. Javier Pomares pregunta de le gustaría saber si es adecuada para ir a trabajar por carreteras secundarias 20 km de ida y otros tantos de vuelta. Sí, es más que adecuada y además te lo vas a pasar muy bien. Maduk dice que como siempre me escribe para felicitarme por las pruebas y que está deseando ver esta prueba y también la de la CF Moto 450 para compararlas. Un abrazo. Pues muchísimas gracias por escribir y por ese apoyo indudable. Ventura López Rivera dice, si alguna vez me cambio a una trail media cilindrada, esta debe ser ideal para hacer, por ejemplo, una Transpyreneca en off-road. A ver qué tal va por eso, en altura, agilidad, robustez económica de uso y para manejarse prácticamente solo por unos días fuera de carretera. Gracias de antemano. Pues yo creo que es una moto perfecta para lo que tú dices. De hecho, yo con esta moto, si la tuviera, incluso me la podría plantear, aun siendo un neófito total en el manejo de las motos en off. Alan921 pregunta la recuperación del motor. ¿Qué tal es el incremento de velocidad de 100 a 110 o 120 considerando hacer el rebase? ¿Y qué tal en pendiente a qué velocidad sube bien? Pues dependiendo de las ganas de ese rebase yo sí que llegaría a meter quinta, incluso cuarta, dependiendo, porque quinta y sexta son muy largas y se nota a la hora de recuperar. Pero bueno, y yo creo que esta moto sube bien casi a cualquier velocidad
manteniendo justamente el régimen bueno, que suele ser pues a partir de las 4.000, 5.000 vueltas, tienes un buen régimen. Y si yo creo que si lo bajas de ahí, pues bueno, si la subida es muy pronunciada, pues una mancha larga lo va a notar. Alexa76 dice capacidad de mantener velocidades máximas de la vía y comportamiento. Pues tiene amplias capacidades para mantener la velocidad máxima de la vía, ya lo he dicho a lo largo de la prueba, y el comportamiento es muy sano y muy noble. Perdiz80 dice que esperando que me dejen la MT450. Pues espero que pronto y pueda hacer una prueba muy buena. Luego me preguntan si podría hacer una comparativa. Pues como siempre, las comparativas, yo soy uno solo, entonces es bastante complicado hacer una comparativa pura y dura. Quizás a lo mejor la pueda hacer en parado o cualquier cosa, pero bueno, ahí está. Sergio Pérez dice que si se queda corta en potencia para una moto de concepto universal todo uso. Para mí, con 40 caballos, difícilmente se te puede quedar corta, ya que mantiene bien las velocidades, un buen consumo, etcétera, etcétera. Otra cosa es que quieras prestaciones estratosféricas, entonces ahí sí. Pero para un uso normal y corriente, no se queda corta, es mi entender. Marcos Lozano Gómez pregunta, dice que la he probado y que tiene ABS4, nubes y claros, suspensiones ok, potencia ok, pero ¿no notas que hay que llevarla muy arriba de régimen? No, no he notado eso. A partir de las 3000 responde bien. Evidentemente es un monocilíndrico, refrigeración por agua, 4 válvulas por cilindro, entonces se le nota esa alegría que no tiene, por ejemplo, tu BS4. Son diferentes comportamientos de motor, diferentes formas de funcionar, pero una moto que se deja llevar despacio y a bajas revoluciones, 3000, 4000, 5000 y sin ningún problema. Lo único que pasa es que notas una alegría muy bonita y muy buena, pues eso, 4000, 5000, 6000, la notas muy alegre, entonces por eso te parece que te incite, pero ten en cuenta que en la línea roja la tienes 8000 y en tu BS4 a veces vas más alto de vueltas de lo que te piensas, pero son necesidades para poder ir a esas velocidades, o sea que ahí lo tienes. Florasuárez 998 me felicita y dice que mide 1,65. Pregunta si se puede bajar el asiento a 80 centímetros del suelo. Lo hay en opcional, así que sin ningún problema. Paolo7979 pregunta que a 120 km reales es bueno en términos de protección aerodinámica o es lo mismo que una Naked. Es casi lo mismo que una Naked con esta cúpula. Así es. Con la cúpula opcional supongo que cubrirá mejor, pero con esta cúpula es casi una Naked, realmente. Cristian Chisbreta pregunta qué tal la calidad percibida y materiales en el transcurso del tiempo. Saludos, gentleman. Pues la calidad percibida es buena y yo creo que es el típico pasito que va dando Royal Enfield para que los materiales vayan pasando mejor el tiempo. La verdad que esto lo dirá el paso del tiempo, ¿no? Realmente valga la redundancia. Pero yo creo que la calidad percibida es buena. López Mano pregunta qué tal el comportamiento con pasajero. Muchas gracias. Pues el comportamiento con pasajero es bueno, lo único que pasa es que sin lugar a dudas hay que ajustar la precarga, sí o sí. Lázaro Osmevila pregunta, consumo real de la moto y gracias por los vídeos. Pues el consumo real durante la prueba, marcando por el ordenador, ha sido de 3,3, o sea que yo creo que ha sido muy bueno. GF11 pregunta qué tal las vibraciones. He leído que son más notorias que en otros monocilíndricos del segmento. Pues yo personalmente no las noto notorias, son normales, eso sí. Cuando te estás acercando a la línea roja, que a veces pues te acercas a la línea roja hacia las 8000, sí que se notan y sí que a partir de las 6000 son bastante importantes, pero no más que en otros monocilíndricos. Ricardo Ignacio Álvarez Vila pregunta que le gustaría saber a qué velocidad crucero se puede ir por autovía, si es una velocidad alta, cómo iría con pasajeros y se puede mejorar la aerodinámica con una cúpula delantera. Aparte, ¿cómo la percibes en calidad general? Pues la calidad general la percibo buena, puede ir perfectamente a 120 km por hora, 6000 revoluciones en sexta, clavada. Y la velocidad máxima, pues si la línea roja es a 8000, ahí la sabes, es muy fácil sacar la línea de 3. Con pasajero va muy bien, correctamente, ajustar la precarga, sí o sí. Y la cúpula es la Royal Enfield, la tiene como opción, no sé si aún ha llegado a España, pero hay una cúpula con mayor protección aerodinámica si quieres viajar, así que sin ningún tipo de problema. Y estas han sido todas las numerosas preguntas que me habéis hecho, tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad de YouTube. Súper agradecido porque incrementáis la calidad, sin lugar a dudas, de la prueba y me encanta responderos. Seguiré respondiéndoos a todos, aunque el vídeo se haga largo. Esta vez he ido un poquito acelerado y un poquito deprisa porque creo que el vídeo ya queda de una longitud más que considerable. Y nada más, seguimos con la prueba. Llega el momento de la ciudad. Y bueno,
Lo importante, la pata de cabra. La pata de cabra, la verdad que inclina muchísimo la moto, es muy corta, entonces tanto bajo de la moto como sobre la moto hay que hacer bastante fuerza para ponerla en vertical, principalmente porque la inclina muchísimo. Una vez en vertical, desaparece el peso y se maneja muy bien, tanto bajo de la moto como sobre ella. Recordar que yo mido 1,83 m y en estos momentos tengo el asiento en su posición baja. Recordar que la diferencia es de 2 centímetros para arriba, para abajo, o sea que sin ningún problema es. O sea que en este momento la tengo más baja porque me resulta muchísimo más cómodo trabajar. Para viajar sí que la subiría a la posición más alta. Iniciamos la marcha y la moto verdaderamente da gusto moverse a baja velocidad. El motor empuja muy bien, se nota ya su viveza a partir de las 3000, pero a pesar de eso, suavemente se maneja muy bien. Hago un traqueteo que otro intrínseco al monocilíndrico, pero la verdad que se mueve fina, se mueve muy, muy, muy bien. En la maneta tiene la dureza justita para poder dosificarlo de una manera perfecta el embrague, o sea que sin ningún problema. La palanca es mantequilla, las marchas entran con total y absoluta suavidad. El radio de giro, la verdad que es muy bueno y te permite pasar entre los coches de una manera extraordinaria. El manillar está lo suficientemente elevado para pasar por todos los turismos, quizás puedes llegar a tocar con algún sub y con alguna furgoneta. Por lo demás, genial, o sea que se permite muy bien, es estrechita, chapó para la ciudad, o sea que muy muy bien. El radio de giro, como decía, más que suficiente para mover. El motor emite un ligero calor por el lado derecho, muy muy ligero. Cuando se encienden los electroventiladores no hay ningún flujo de aire brutal que te acceda y que te queme, o sea que chapó en ese trabajo muy bueno que, pues bueno, en Valencia ya hace calor y se puede llegar a notar, pero muy sutil, muy poquito, así que no es que una moto que yo calificaría de caluroso. Como decía, yo llego al suelo de una manera bien, está en la posición más baja, 1,83 m, o sea que perfecto. La moto se siente ágil, el motor responde muy bien, como decía, a partir de las 3000 ya se nota vivo, con una buena estirada, con un buen manejar, entre las 3000, 4000, 5000 de una manera extraordinaria, o sea que chapó a la hora de moverte por la ciudad. La moto reacciona muy bien, es, como decía, es muy confortable, es una moto muy noble. Esa es la palabra es nobleza. La moto reacciona muy bien despacio, te puedes mover mucha suavidad. La salida de los semáforos, pues bueno, no es una salida fulgurante, seguramente más de un scooter ya de cierta cilindrada va a salir más rápido que tú, pero oye, no pasa nada, o sea que se maneja muy muy bien. La frenada es muy buena, trabaja muy bien el ABS, etcétera, etcétera, en el asfalto tan peligroso de la ciudad. La verdad que actúa cuando tiene que actuar, así que no hablar mucho de él, del ABS, etcétera, etcétera, es lo mejor que se puede hacer de ello. Y las suspensiones, como decía, trabajan tan bien que los reductores de velocidad o cualquier cosa los absorben de una manera extraordinaria. De hecho, como anécdota, había un hueco para un árbol en la ciudad de Valencia que no había árbol, bueno, me distraje y moviéndome por la acera despacito me lo comí y la moto lo absorbió de una manera extraordinaria, que quizás con cualquier moto me hubiera llevado un susto importante, que quizás hubiera tenido que poner el pie al suelo o me hubiera visto casi en que me caigo parado. Pero con la Royal Enfield, pues bueno, lo absorbió de una manera extraordinaria, o sea que la moto en ese aspecto es muy muy confortable y se maneja muy bien en ciudad, y es una moto pues bueno, muy recadera. Le pones un top case y te puedes hacer los recaditos que quieras sin ningún tipo de problema, y como decía, con un consumo irrisorio de 3,3 litros. Líneas generales, ¿qué decir? Pues me parece una moto chapo, me parece una evolución, un paso hacia adelante de Royal Enfield muy bien dado, sin perder el espíritu, porque yo tenía mucho miedo a que se perdiera el espíritu. Eso ya lo diré luego casi en unas conclusiones o opinión personal, pero chapo por Royal Enfield por ese gran paso adelante. Lo mejor, sin lugar a dudas, el confort, la nobleza de la moto, la instrumentación y este nuevo motor, este nuevo corazón que ha mejorado notablemente el anterior Himalaya y abre una nueva generación y un nuevo futuro que creo que es muy 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 interesante. Así que
Nada más, vamos ya a sacar las conclusiones y a finalizar. Ya ha llegado el momento de sacar las conclusiones y mi opinión personal de esta Royal Enfield Himalayan. Y bueno, la verdad que tenía ahí unos sentimientos encontrados antes de empezar esta prueba, porque pensaba que el paso adelante de Royal Enfield, porque siempre que pasa una Royal Enfield, siempre os digo, parece que da pequeños pasos, pero ya fue un gran paso cuando pasó la primera Royal Enfield Himalayan por el canal, hace ya un tiempo, y esta es otra vez, otro gran paso. Verdaderamente creo que Royal ha sabido mantener su espíritu, ese espíritu de pure riding, en una moto moderna. Esta Royal Enfield Himalayan 450 es una moto moderna, de funcionamiento moderno, frena de verdad de delante, algo que se le echaba mucho en cara en otras motos que han pasado por el canal. Yo siempre lo he dicho, la bomba me parece que es la bomba. Esta bomba es diferente y la verdad que la moto frena adelante muy bien, de atrás sin tacha. Funciona muy bien, el motor tiene una alegría especial que en otras motos de Royal no se encuentran, pero sigue pudiendo funcionar de una manera tranquila, relajada, con ese sonido muy Royal del escape y decir, oye, funciona relajadamente, tranquilamente y el motor lo permite. Que sí, que tiene una alegría, que se nota que le gusta ir alegre de vueltas, pero sin pasarse. Tiene vibraciones, como cualquier monocilíndrico, pero para mí nada escandalosas, nada fuera de lo común y que verdaderamente se notan intensas cuando ya te estás acercando a la línea roja. También pienso que es también un motor muy Royal, porque creo que este motor, conforme vayas haciéndole kilómetros, va a ir mejor. Algo que pasa en toda la Royal Enfield que han pasado por el canal, sin lugar a dudas. Y qué decir, creo que es una moto muy moderna, que el panel de control, la instrumentación, aquí Royal Enfield ha hecho un ejercicio de diseño espectacular y me parece una instrumentación preciosa. Y luego la moto en sí es moderna, es muy actual, mantiene un poquito ese toque clásico, pero sí que se ha perdido con respecto a la otra Royal Enfield Himalayan, que si la veías y decías, ostras, qué toque clásico. Y bueno, sigue siendo una moto muy de campo. Unas suspensiones que trabajan muy bien en el campo y que trabajan también muy bien en carretera. Un equilibrio casi perfecto, pero yo creo que se inclina más hacia el off-road, carreteras rotas, la llanta grande de delante, pues se nota. Pero, oye, luego en carretera la verdad que la moto funciona muy bien, el motorcito es muy voluntarioso y con 40 caballos pues sí, al fin del mundo, se aproxima mucho a esos 47 caballos que suele ser la norma en el A2 y de motos de pues 500 centímetros cúbicos en adelante. Entonces ahí está, entra en el juego de las trail de ahora más modernas, entra en la pelea con la Vogue DSX 525, con la Honda, la CB500X, entra en ese juego. Pues quizás sí, quizá no, depende de la gente, pero yo creo que si la pruebas, sí que vas a seguir notando ese saber hacer de Royal, en esa manera de trabajar, de funcionar, pero si vienes del anterior Royal Enfield Himalayan, vas a decir, ostras, aquella tenía mucho más espíritu, sin lugar a dudas, pero esta es mucho más moderna. Yo creo que han sabido jugar con ese equilibrio. Por lo demás, es una Royal Enfield con todas las de la ley, es una moto moderna. Yo creo personalmente que aquí ha dado un paso adelante como ya lo dio en la otra Himalayan y que es pues una nueva generación que van a venir de Royal Enfield muy pronto o una detrás de la otra, como los tiene acostumbrados Royal Enfield. Y qué más decir, la verdad que me ha parecido una moto muy buena, con mucho espíritu, que hay que probarla para encontrar el espíritu Royal Enfield y que te enganche, que va a enganchar a mucha gente, lo tienen sin lugar a dudas dentro de la marca y que nada más, de verdad, me ha sorprendido mucho, como ya lo hizo la 411. Me ha encantado, va muy bien, realmente bien. Y nada más agradecer a MGP Motos esta posibilidad de probarla y disfrutarla como la he disfrutado. Y como no, a vosotros, mis damas y mis caballeros, porque sin vosotros estas cosas no serían posibles. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.